Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Buenos días a todos, bienvenidos a Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad, en tu Santa Mónica Radio y TV más digital. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre en este programa donde vamos a ir profundizando sobre la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia también y por supuesto de la Sagrada Escritura. Tradición, magisterio y, por supuesto, todo lo que es la Sagrada Escritura, que son el trípode, son esos tres lugares donde sabemos que posa el depósito de la fe, donde se encuentra el depósito de la fe. Estos tres pilares son fundamentales en nuestro mundo cristiano católico, porque de ahí mana lo que es la revelación. Una revelación que, como ya hemos hablado en programas anteriores, es la revelación plena en Jesús de Nazaret y, por supuesto, que a nosotros se nos ha mostrado. A nosotros llega por medio de los apóstoles y la sucesión de obispos que siempre van a custodiar lo que es la revelación, lo que es la verdadera y auténtica interpretación de los acontecimientos salvíficos en la historia. Por supuesto, todo esto llevado con un fuerte discernimiento, lo que quiso decir Jesús, lo que dijo Jesús, lo que no dijo Jesús, cómo tenemos que interpretar las palabras, los acontecimientos históricos, lo que llamamos los signos de los tiempos. Eso y mucho más profundizamos aquí en Corazón en Llamas, porque la verdad, como nuestro Padre San Agustín nos recuerda, es la forma en la cual llegamos a Jesús de Nazaret. Él revela la verdadera esencia de la vida, el verdadero y auténtico sentido de la vida. Pues bien, San Agustín, flechado por supuesto por la verdad, tiene un corazón incendiado y apasionado por el seguimiento de Cristo. Y esto lo llevó a un camino extraordinario de su vida. Lo que queremos aquí, por supuesto, es dar a conocer lo que todos deberíamos saber, pero siempre se nos olvida, que Jesús de Nazaret ha fundado una iglesia, y en esta iglesia nosotros podemos seguir a Jesús de Nazaret, podemos darle sentido a nuestra vida, podremos, por supuesto, y siempre ser mejores seres humanos. Esta es la intención. Pues bien, en este tema del día de hoy vamos a tocar un tema sobre Jesús de Nazaret. Vamos a tocar la cristología. Vamos a hablar, por supuesto, del magisterio de Jesús de Nazaret. Vamos a ver un poco el mundo en el cual él se desenvolvió y, por supuesto, vamos a hablar sobre las palabras que él dijo, vamos a hablar sobre las obras que hizo y vamos a hablar sobre cómo rezó Jesús de Nazaret. Tres acciones importantísimas vamos a destacar en nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues bien, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre las claves del tiempo de Jesús de Nazaret. Pues bien, la realidad es muy compleja. Las expectativas religiosas, políticas, personales y hasta apocalípticas estaban a flor de piel en tiempos de Jesús. Hay que recordar algo muy importante. Políticamente hablando, en el mundo de Jesús de Nazaret existe, por supuesto, el pueblo judío. Existe en esta zona de Israel un pueblo
que se identifica fuertemente con su templo, el templo judío, el segundo templo. Es un pueblo con unas fuertes tradiciones, un idioma, una forma de vida. Sin embargo, hay que recordar que es un pueblo que ha sido conquistado por el Imperio Romano. Es decir, que básicamente es una especie de provincia que está regida política y militarmente bajo el yugo del Imperio Romano. ¿Ok? Eso por un lado. Sin embargo, la ley romana estaba por encima de la ley judía, pero no querían que se chocase. Los romanos eran muy inteligentes. Querían que se les pagase los impuestos, que respetasen que eso era un territorio que ellos habían dominado, que ellos habían llegado a dominar. Sin embargo, dejaban que la religión y ciertas tradiciones estuviesen ahí para que no hubiese ningún problema, mejor dicho, más allá de la cierta dominación política que a ellos les convenía. Por lo tanto, de ahí entendiendo este panorama, se llegan a conocer, a aceptar o a rechazar en este mundo el proyecto de Jesús de Nazaret. Hay unos que están fuertemente ligados al mundo religioso, otros que no tanto. Hay fuertes problemas sociales. No se nos olvide, para dar un ejemplo de esto, la figura de Leví, de Mateo, que es evangelista. Mateo es un cobrador de impuestos, es un judío, fuertemente judío, que es cobrador de impuestos. Es lo que llaman el publicano. Entonces, por un lado, el pueblo judío lo ve con malos ojos porque cobra impuestos a su propia gente, pero por otro lado, el pueblo romano lo utiliza, pero tampoco es que lo ve con muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque básicamente es una especie de traidor, bien, pero me sirve, y a mí como romano, para lo que me conviene, cobrar los impuestos. Entonces, esta es una manera de ejemplificar el fuerte contraste que había. Lo mismo puede pasar en el mundo del comercio, en el mundo también social, etcétera, etcétera, ¿no? Matrimonial, familiar, los que viven en un lugar nos pertenecen a este, etcétera. La religión, la política, la administración de la justicia son varios aspectos que en el mundo en el cual Jesús de Nazaret se encarna forman como una especie de unión casi inseparable, es un bloque completo. Forman un todo disoluble en este contexto en el que estamos hablando. La jerarquía sacerdotal, el control político total, unida a una aristocracia laica del Jerusalén de Jesús de Nazaret, tiene un poder religioso y social y control muy fuerte. En este grupo están los famosos saduceos, bien, que son un grupo muy importante. Esta asociación con el poder romano invasor político, religioso, administrativo, tiene una fuerte unión. Los saduceos están unidos de acuerdo con los romanos. Bien, es decir, que ellos forman este Sanedrín con el cual están de alguna manera en concordancia. Yo no me meto contigo, romano, que tienes la autoridad política y militar y hasta las leyes, y tú no te metes conmigo, que tengo un poder también social, religioso, que también mantenemos la calma. La llamada Pax Romana, paz romana. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Bien, que todos sabemos cómo terminó eso. No funcionó, básicamente. El Sanedrín, como órgano máximo de gobierno y la administración de la justicia para los judíos, en manos de 70 ancianos que eran este grupo de Sanedrín, que recordemos que el Sanedrín fue el que lo condenó a muerte, pero no podían matar. Por lo tanto, fueron a pedirle la autorización al pueblo, a la autoridad política romana, para que fuese condenado a muerte Jesús de Nazaret. Ahora, este Sanedrín, que está en concordancia, en comunión, por decirlo de una manera, con el mundo romano, es el llamado, es liderado por el sumo sacerdote. Los saduceos tienen una ideología también muy conservadora, rechazando la tradición oral en algún punto, que
que fuertemente, la tradición oral la sostienen fuertemente los fariseos, que son un poco más liberales. ¿Quiénes son los fariseos? De dónde hay otro grupo también denominado esenios, que también vale la pena rescatar. Los celotas. ¿Quiénes son estos celotes o celotas? También denominados en algún punto y recordados en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la posición del pueblo ante esta autoridad política, religiosa y este enredo que algunas veces no saben qué hacer? Pues bien, todo esto lo vamos a ver luego de esta pausa publicitaria aquí en Santa Mónica Radio. Vamos ya a nuestro corte y volvemos con más en Santa Mónica Radio y TV Más. Permiso. Bienvenidos a todos, estamos de vuelta. Corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre, Agustino Recoleto. En el día de hoy estamos explorando el mundo de Jesús de Nazaret, el mundo en el cual el Verbo se hizo carne, el mundo en el cual, como en cualquier momento, tiene esas complicaciones, y es un mundo que también hay que entender para saber a quiénes se dirigía y con qué palabras estaba usando el Señor, y por qué ese contexto nos dice a nosotros también mucho de nosotros mismos. Es muy curioso porque pareciera que, a pesar de que esto sucedió hace casi 2000 años, es un mundo muy, muy similar al nuestro, donde hay ciertos problemas sociales, políticos, religiosos, donde hay conflictos donde no deberían haberlos porque todos somos hermanos, pero los hay. Y aquí me gustaría también hacer un pequeño inciso, otra aportación. Decimos nosotros que en la plenitud de los tiempos Jesús de Nazaret, el Verbo se hizo carne en Jesús de Nazaret. Y esto es correctísimo. Pero aquí hay que aclarar algo. Es el Verbo de Dios quien hizo la plenitud de los tiempos, quien planifica el tiempo. No es el tiempo el que se pone adecuado, y porque está en un momento adecuado que pareciera de forma aleatoria, es que el Verbo se hizo carne. No, es Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios, quien planifica el tiempo. Por eso es que hay que acercarnos a Él. Pues bien, ya hemos hablado de los saduceos, grupo político, religioso, muy importante. Es quien tiene el Sanedrín, básicamente dirigido por el sumo sacerdote del momento. Está en concordancia de acuerdos a políticos administrativos con el poder regente, que es el poder militar político romano. Bien, y de aquí salen, por supuesto, los nombres que vemos en la Sagrada Escritura. Caifás como sumo sacerdote, también vemos a Pilato como el encargado de la zona de parte del poder político militar romano, etc. Ahora, hay otras facciones religiosas también que son muy importantes, a las cuales también Jesús de Nazaret se les dirige. Los fariseos. Mucho habla de los fariseos Jesús de Nazaret en los evangelios. Los fariseos son los llamados como si fuesen los separados. Tienen su sacerdocio y laicado, y son gente muy influyente, cultos, artesanos, un poco de clase obrera, influyen muchísimo en el pueblo, porque vienen muchos de ahí. Su ideal es compensar el pecado con el mérito que se está cumpliendo. Bien, entonces, si realizas un pecado, tienes que balancear la balanza con algún mérito, alguna acción, alguna oración, algún sacrificio, etc. Y tiene que ser de acuerdo según la ley de Moisés. Volvemos otra vez que los fariseos también son excesivos con el tema de la ley y son excesivos con el tema de la tradición. Y ya entre ellos había mucho enredo. Lo vemos muchas veces en el Evangelio. Bien, que ni ellos mismos tampoco sabían qué significaba cada cosa algunas veces. La lucha de Jesús de Nazaret con los fariseos en los Evangelios no es tanto del contexto de Jesús, sino también de la primera iglesia.
Y esto porque hay que decirlo, porque recordemos que los evangelios se escriben en estas segundas generaciones de cristianos que quieren dejar por escrito los testimonios de Jesús de Nazaret, muerto y resucitado por el Padre. Entonces, claro, estas generaciones que quieren escribir, dejar por escrito los evangelios, tienen una tradición. La tradición de la evangelización de Mateo, la tradición de la evangelización de Lucas, la tradición de la evangelización de Marcos y la tradición de la evangelización de Juan. Por lo tanto, ellos usan la tradición que han recibido. Jesús de Nazaret hizo esto, Jesús de Nazaret dijo esto, Jesús de Nazaret oró de esta manera, resucitó, yo lo vi, más de 500.000 personas lo han visto resucitado, lo vieron morir, lo vieron resucitado, lo vimos ascendiendo al cielo. Ahora bien, hay que dejarlo por escrito. Y usan ese contexto de lo que reciben, pero también ponen un poco de lo que ellos vivieron. Y en el momento en el cual los discípulos están viviendo, queriendo escribir este evangelio, también hay fuertes persecuciones de parte del mundo romano contra ellos, pero también del mundo judío, sobre todo de los fariseos, contra estos discípulos. Y en ese contexto ellos escriben los evangelios para que sean también catalizadores de la evangelización y conversión del mundo entero. Hay otro grupo muy importante en el mundo de Jesús de Nazaret, un grupo llamado los esenios. Son denominados como muy piadosos. El origen del mundo esenio, de estos esenios judíos, no lo sabemos. La tradición que ellos concretan y como quieren vivir es apocalíptico. Ellos esperan el fin del mundo de una manera inmediata. Por lo tanto, hay que ser sumamente purificados, sumamente alejados del mundo, etc. Tienen una teología muy determinista. Quieren estar en comunión con el mundo evangélico. El templo es un templo que no es el templo de Jerusalén, sino que es un templo ideal, escatológico, que vendrá de una forma magnífica desde el cielo, etc. Viven en esa fuga mundi, en las afueras del mundo. Para entender un poquitico esto, pueden buscar por internet un poco lo que se llama la comunidad en Qumran del mundo judío, propiamente bajo los hallazgos en los años 40 y 50 de los rollos del Mar Muerto. Busquen por ahí, y al parecer esta comunidad donde se encontraron estos rollos eran esenios. Eso por dar un ejemplo para que quien quiera buscar más. Justamente buscan estos esenios esta pureza constantemente, limpiarse de las toxicidades del mundo, etc. Y por supuesto quieren cumplir la ley a su manera, de una manera muy estricta. Están los celotas. Los celotas son de esperanzas de liberación política, son judíos que quieren liberarse del yugo romano y creen en el uso legítimo de la violencia para, por supuesto, luchar con la ocupación extranjera. Inspirados por la insurrección macabea ante los griegos, tienen también una expectativa mesiánica, un libertador de corte regio que instaura en Israel el reino de Dios. Ya vemos que son diferentes grupos y todos estos son las esperanzas que creen que tiene que venir el reino de Dios, como tiene que venir el Mesías, cada uno a su manera. Y a mí me encanta decir que Jesús de Nazaret rompe con todos estos esquemas, totalmente los rompe. Y él dice, ya va, ustedes no van a decir cómo llego yo les digo cómo soy y quién soy. Por otro lado, también me gustaría hablar del pueblo. La mayoría del pueblo de los judíos, del pueblo en el cual Jesús de Nazaret se mueve, sus discípulos se mueven, es un pueblo campesino, de artesanos, una economía de la subsistencia que en el mejor de los casos puede cosechar para llevar a las ciudades y vender. Eso es lo que Jesús de Nazaret constantemente está llegando. Jesús se sitúa en los artesanos, los discípulos de diferentes ambientes como los pescadores, los publicanos, ya hablé del tema de Leví de Mateo, de los que están
trabajando el campo, etc. De ahí son estos discípulos. Estos, la mayoría, por supuesto, incluso los apóstoles vienen también de ese mundo. Y por otro lado también está el mundo de los puros y los impuros, fundamental en la evangelización de Jesús de Nazaret. Están los de origen, que son impuros de origen, que pueden ser los bastardos, los no reconocidos, los que no tienen padre y madre, los esclavos del templo, los eunucos, estos que tienen esta especie de impureza, que son impuros, despreciados. Y también están los impuros y los despreciados de profesión, si se le puede llamar de esa manera, que son el carnicero, el publicano, el pastor de las ovejas, el usurero, y también están los que son por enfermedad, los impuros por enfermedad, los endemoniados, los leprosos, los defectos del cuerpo, los que tienen defectos en el cuerpo, los despreciables. Es decir, que hay mucha diversidad, incluso los que son delincuentes, los desertores, los mendigos, son los impuros y los despreciados. Y estos son los favoritos de Jesús de Nazaret. Son los favoritos. ¿Por qué? Porque están desintegrados, están olvidados. Y Jesús de Nazaret los reintegra. ¿Y cómo es esta reintegración de Jesús de Nazaret a la realidad? Pues bien, eso es lo que vamos a ver próximamente. Vamos a hablar de las palabras de Jesús, vamos a hablar de las obras de Jesús y cómo oró Jesús de Nazaret. Vamos a una pausa publicitaria y ya hablemos con más. Eso es Santa Mónica Radio y TV Más con este bloque. Palabras, obras y oración de Jesús de Nazaret. Permiso. Ya estamos de vuelta en Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad, aquí en su Santa Mónica Radio y TV Más. Pues bien, hemos hablado sobre el mundo de Jesús de Nazaret. Hemos hablado de estos grupos, los esenios, los celotas, los fariseos, los saduceos, que tienen un control de una autoridad religiosa y política también, muy influyente en el pueblo. Y cuáles eran las expectativas religiosas que tenían cada uno de estos grupos con respecto a la figura del Mesías, con respecto a la figura de cómo iba a acontecer este reino de Dios. Y algunos pensaban que se tenía que hacer un montón de sacrificios para que llegase, tenía que haber una conversión según su visión del mundo, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, los celotas decían que había que expulsar la dominación romana extranjera para que llegase el Mesías. Otros decían que había que negociar con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense que Jesús de Nazaret se centra más que nada en el pueblo, en la creación, la institución de una iglesia. A lo largo de toda su predicación, tú eres Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia. Funda una iglesia y es una iglesia del pueblo y para el pueblo de Dios. Ahí funda el reinado de Dios, especialmente para los despreciados y para los impuros. Ahora, Jesús de Nazaret, rompiendo todo esquema, realiza 3 acciones fundamentales. Vamos a hablar ahora de las palabras de Jesús, cómo fueron sus palabras. Y sus palabras fueron el anuncio del reino de Dios. Y aquí hay que aclarar algo, ¿bien? Porque, como ya habíamos dicho, políticamente hay unas expectativas, dominio romano, pero también abuso de poder de parte del mundo religioso. Justamente, religiosamente, había que cumplir unas promesas. Hay un problema también existencial, ¿no? La dimensión personal confronta el sufrimiento y la muerte que vive el mundo judío y no entiende, le cuesta discernir, como a nosotros, la acción de Dios en el mundo. Y también recordemos que hay profetas apocalípticos como Daniel, por ejemplo, ¿no? Así que hay muchos de estos religiosos que tienen una pretensión de afirmar que la historia ha llegado a su fin, que pronto llega a su fin, el reino de Dios irrumpe de manera cortante la historia, esto se acaba y viene algo nuevo.
Todas las expectativas las rompe Jesús de Nazaret. ¿Cómo las rompe? Bien, vamos a hablar ahora de Juan el Bautista. Juan el Bautista es familiar, cercano de Jesús de Nazaret. Recordemos Santa Isabel y la Santísima Virgen María. Recordemos que Santa Isabel primero queda encinta y luego 6 meses después es que María queda encinta. Bien, todo esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Esta historia, esta introducción muy importante para nosotros, donde se tiene que destacar y presentar la figura de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es como el predecesor. Bien, es el que le da la entrada, es el último gran profeta que le da la entrada a Jesús de Nazaret. Es como esa bisagra de esa puerta que permite la entrada, bien, porque así lo ha querido Dios, al mundo de Jesús de Nazaret. Ahora, hay cierto desconocimiento de la figura de Juan el Bautista, pero lo que sí sabemos es que Juan el Bautista tiene un estilo de vida en el desierto, tiene unos seguidores, bien, y él aseguraba que ya venía el Cordero de Dios. Bien, sin embargo, sí sabemos que Juan el Bautista dice una frase muy importante, está en los evangelios. Juan el Bautista asegura que hay que convertirse para que llegue el reino de Dios. Conviértete para que llegue el reino de Dios, propio de su tiempo. Eso es lo que está afirmando. Sin embargo, Jesús de Nazaret, cuando entra en la historia, llega y dice: conviértanse porque ya ha llegado el reino de Dios. Véase que es una diferencia muy hermosa, preciosísima, y que trae, por supuesto, una novedad. Si ya Juan el Bautista tenía una novedad muy grande, y por esa novedad fue asesinado, por esa profecía, por ese profesar la verdad fue asesinado, pues Jesús de Nazaret más todavía. Jesús de Nazaret dice: conviértete porque ya llegó el reino de Dios, yo lo he traído. Por lo tanto, la novedad del anuncio de Jesús, sus palabras son varias. Primero, el centro del anuncio de Jesús, de sus palabras, es el reino de Dios. Todo el tiempo está hablando del reino de Dios. El reino de Dios es Él, es Jesús de Nazaret. Su forma de ver el mundo, de vivirlo, la verdadera y auténtica interpretación de la Sagrada Escritura. Ese es Jesús de Nazaret. Hay una conjugación muy interesante entre la visión apocalíptica y la escatológica. La apocalíptica es una irrupción en el tiempo. La apocalíptica es: en el fin de los tiempos ocurrirá esto. Y Jesús de Nazaret conjuga, anuncia que esto se conjuga, porque ya está presente el reino de Dios, pero todavía no. Es el famoso ya, pero todavía no, del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, hermanos, somos nosotros también, es la iglesia, que estamos trabajando para seguir construyendo en toda la historia el reino de Dios. El reino de Dios está en la historia. Y Jesús de Nazaret dice: yo lo instauro, voy a enviar al Espíritu Santo para que ustedes también lo sigan construyendo. Porque para eso he venido yo, para anunciar y para instaurar y construir el reino de Dios. Ahora, por ello el mensaje de Jesús causa un escándalo grandísimo. Además, hay 2 datos importantes. La realidad que el anuncio desmentía muchas esperanzas, como ya he dicho, que tenían otros grupos religiosos por un lado, y por otro lado, la gran pregunta que muchos se hicieron, incluso gente que conocía a Jesús de Nazaret desde chiquito: ¿qué va a saber este artesano carpintero de Dios? ¿Qué va a saber él? ¿No es este el hijo de José y de María? No conocemos a sus hermanos, pero ¿qué va a saber este de esto? Nadie es profeta en su tierra, al parecer. Pues bien, el Evangelio de Jesús de Nazaret, el anuncio de Jesús de Nazaret, causa también escándalo por choques. Ahora, una forma fantástica de Jesús de Nazaret de anunciar es, por supuesto, las parábolas. Jesús de Nazaret, el primer influencer de la historia, el gran influencer de la historia. Nadie ha batido récord como él. Es el primer TikToker, por decirlo de una manera. Es el influencer por excelencia.
¿Por qué? Porque de forma muy sencilla, muy eficaz y muy clara, anunció con historias, con storytelling, como cuentacuentos, una realidad que todo el mundo entiende. La calidad del mensaje se entiende por justamente cómo le llega a la gente. Y Jesús de Nazaret llegó a todo el mundo y todavía llega a nosotros. Lo puede entender cualquiera el mensaje de Jesús con sus parábolas. Por lo tanto, el género más utilizado por Jesús es las parábolas, porque es el más pedagógico. Es que llega el mensaje, porque sí. Quienes lo escuchan no se llenan de información, sino que están implicados en un proceso dinámico donde ellos son los protagonistas y se posicionan ante la realidad. Yo puedo ser ese pastor con las ovejas, yo puedo ser esa persona que trabaja en el campo, puedo ser esa mujer que trabaja en la casa, que sabe lo grandioso que es encontrar comida para sus hijos y para la familia, lo que es encontrar la moneda que se ha perdido. Puedo ser un padre que extraña a sus hijos, puedo ser el hijo con un padre, puedo ser el hermano envidioso. Es que me puedo conectar con cualquiera de los personajes y la realidad que me presenta Jesús de Nazaret en las parábolas. Y otra cosa del mensaje de Jesús de Nazaret es el famoso misterio. Jesús habla de misterio. Y recordemos que el misterio no se puede encerrar en una definición. Misterio en el mundo cristiano, en el mundo católico, no es algo que está escondido y que tendremos que vislumbrar y cuando lo encontremos ya todo estará claro. No es exactamente eso. El misterio es una narración. El misterio de Dios es la acción salvífica de Dios en la historia de la humanidad. El misterio es el plan salvífico de la historia de la humanidad que está ocurriendo ahora. Empezó con el anuncio de Jesús de Nazaret y sigue ocurriendo ahora. Por lo tanto, el misterio no se puede encerrar en una definición, sino que debe ser evocado en una narración, en una historia. Se logra evitar así la manipulación de lo sagrado. Yo te digo que así es el texto, yo te digo que así es el cuento, no lo distorsiones porque es imposible que lo distorsiones. No tiene que ver otra cosa más. Jesús habla en parábolas y evita el escándalo de ser él el autorizado de la erupción de la historia. Es decir, que Jesús de Nazaret tiene ese poder de anunciar el reino de Dios. La única tarea que nosotros tenemos que convertirnos para poder ser obreros en el reino de Dios. Tenemos que participar de la humanidad de Jesús, de esa humanidad plena de Jesús. Y así construimos el reino de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y ya volvemos con más de Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad, en su Santa Mónica Radio y TV más. Permiso. Ya estamos de vuelta en Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre Agustino Recoleto en tu Santa Mónica Radio y TV más. Gracias por estar con nosotros. Pues bien, hemos hablado de el mundo de Jesús de Nazaret. El mundo en el cual Jesús de Nazaret hizo su predicación, escogió a sus discípulos, a los apóstoles, vivió, creció, hizo toda una obra también espectacular, fue falsamente acusado, perseguido, ese dramático desenlace de la historia de la salvación como es su pasión, muerte, pero también esa gloriosa resurrección. Y este mundo en el cual Jesús de Nazaret irrumpe en la historia, la planifica, y al mismo tiempo, por supuesto, es el mundo en el cual Él ha venido a salvar. El mundo en el cual nosotros, por supuesto, también somos partícipes. El mundo en el cual Él funda su iglesia, que es, por supuesto, la nuestra, la Iglesia Católica. Hemos estado hablando de cuáles son esos gestos de Jesús de Nazaret. Allá hemos hablado de sus palabras, su anuncio, su forma fantástica de presentar el reino de Dios. Eso es lo que anuncia, esas son sus palabras. Ahora en este último bloque vamos a hablar tanto
de las obras de Jesús de Nazaret que hizo, y también vamos a hablar de su oración. Vamos a hacerlo de manera muy sencilla y muy eficiente. Las obras de Jesús son las llamadas las praxis liberadoras. Son las obras que hizo Jesús para salvaguardar, para dar a conocer su identidad y también para anunciar cómo es el reino de Dios. Las obras y palabras de Jesús están íntimamente unidas, cuya intención es desvelar el rostro de Dios. Bonito, ¿no? Vamos a hablar de los milagros. Hay una afirmación de que los milagros no tengan un sustento histórico, pero esto ya también lo hemos discutido en otros momentos. Los milagros tienen un sustento histórico y también tienen un mensaje que habla tanto de la autoridad de Jesús de Nazaret como de su identidad. Los milagros son signos elocuentes de la presencia del reino de Dios en medio de la humanidad. Por ejemplo, cuando Jesús de Nazaret afirma en el Evangelio según San Lucas, afirmando: si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Reino y los milagros son inseparables. Los milagros ocurrieron, son realmente un acontecimiento histórico. Ahora bien, pueden tener, según la redacción, alguna especie de mensaje además de lo que ya hemos dicho. Autenticidad, tiene de la identidad de Jesús, anuncio del reino, sí, bien, pero no podemos dudar de que son una realidad histórica que ha acontecido. El Nuevo Testamento es muy importante la intención que tiene el autor del texto del Evangelio. Los relatos de milagros responden a una intencionalidad teológica explícita, es decir, que quieren presentar a Jesús como un acontecimiento de gracia, de regalo para la humanidad. De los tres tipos de acciones milagrosas de Jesús de Nazaret, que son obradas por Jesús de Nazaret, podemos encontrar los de curación y expulsión de expulsión de demonios, curación y expulsión de demonios, la revivificación de muertos y los prodigios de naturaleza. Ahora, todos tienen una veracidad histórica, ¿ok? Lo que sí también hay que entender que pueden tener un contenido un poco exagerado en algunos momentos, pero estos no quieren decir que sean falsos. Esto hay que tener mucho cuidado. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autentificación histórica? Bueno, que estamos hablando de que unas personas están haciendo un testimonio de lo que vieron, y pueden haber alguno que otro pequeño desviación o error. Mira, que no fueron 5.000 personas a las cuales Jesús de Nazaret dio de comer pan y peces, sino que fueron 4.000, que fueron 3.000, o no fueron tantas, fueran menos. Pero de que Jesús de Nazaret le dio de comer a una multitud, le dio de comer a una multitud. De que Jesús de Nazaret caminó sobre las aguas porque hablaba de su autoridad y su intención y su identidad como Señor de toda la creación, y que viene a promulgar la fe en el Dios verdadero, es así, caminó sobre las aguas. De que resucitó, resucitó, y así con muchos otros milagros. De que volvió a la vida a su amigo Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, pues lo hizo, los trajo otra vez a la vida. A la hija de Jairo, que hizo curaciones importantísimas, pues las hizo. Insistimos, por supuesto, nuevamente en lo mismo, que los milagros tienen la intención de desvelar el rostro de Dios. Ahora, la transfiguración, tenemos tenemos tres testigos, bien, son Santiago, Juan y Pedro, por ejemplo. Ahora, los que tienen gran peso histórico, por ejemplo, son los que tienen, son de los que se le acusa a Jesús de Nazaret. Por ejemplo, cura
a un paralítico, restaura el movimiento de la mano de alguien. ¿Y de qué lo acusan? De que rompió el sábado. De que rompió el sábado. Violentó el sábado. O hay que acusarlo a Jesús de Nazaret de saca los demonios con el poder de otros demonios. Y Jesús, me encanta porque Jesús, con una retórica increíble, con una sencillez, le dice: lo que estás diciendo es una tontería. El demonio no se saca por el demonio. Yo saco al mal a fuerza de bien. Por tanto, esta es la autoridad que tiene Jesús de Nazaret al momento de hablar. Los milagros son para desvelar el rostro de Dios y para afirmar la autoridad de Jesús de Nazaret, que con su palabra se hace todo. Ahora, la oración de Jesús de Nazaret es muy importante. El cómo oró Jesús de Nazaret revela desde de dónde viene su mensaje. Es decir, que la relación que tiene Jesús de Nazaret con su Padre es de donde también viene su mensaje y su identidad. Nuevamente, Jesús de Nazaret se desconecta del pecado porque se conecta con su Padre a través de la tradición, a través de la oración, sobre todo a través de la oración. Nos da la medida exacta de su propia autocomprensión e identidad. La profundización en la oración ayudó a Jesús de Nazaret y nos ayudará pues a percibir no solo que Jesús se dirigía a Dios, sino que se dirigía de una manera muy específica. Se dirigía a Dios como Padre. Él mismo es Dios, pero por eso no dejó de orar, no dejó de identificarse con su Padre. La oración en momentos decisivos tiene Jesús: elección de los 12 apóstoles antes de enseñar el Padre Nuestro, ciertas curaciones, ora por sus verdugos y por sus discípulos, está relacionada con su convicción de fe. Tiene la costumbre de retirarse a orar en las mañanas, en las noches, y previene Jesús los peligros de una oración, nos previene, nos salvaguarda de una oración que solamente sea palabrería o muy mecánico. También nos previene de que la oración no tiene que ser algo vanidoso o hipócrita por ser mera fachada. La oración cínica también nos pide que nos cuidemos, que se traduce en la autocomplacencia. Nos pide también que nos salvaguardemos de la oración que se despreocupa del mundo o de que sea opresora. La oración tiene que ser ejemplo del Padre Nuestro, que es la oración perfecta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, las peticiones. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, etcétera, etcétera. Ahora, Jesús de Nazaret llama a Dios mi Padre, y cuando enseña el Padre Nuestro y en el Evangelio según San Juan, cuando habla de que ahora son hijos, habla de su Padre. Por lo tanto, la relación que tiene Jesús de Nazaret con el Padre es muy diferente a la que tienen los discípulos y la iglesia con el Padre. Todos nosotros somos hermanos e hijos de un mismo Padre. Pero eso es porque Jesús de Nazaret nos hace hijos por adopción, como dice Pablo, o hijos en el Hijo, como dice San Juan, de un mismo Padre, de un mismo Dios. Una hermosa relación, porque todos nosotros entramos en la dinámica de la relación, de la comunidad que ya existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos entramos en comunión con ellos a través de llamar a Jesús, de llamar a Dios, perdón, como lo llamó Jesús: Abba, Padre, Papá, de una forma bellísima. Por lo tanto, se presenta una asimetría en esta filiación de Jesús en comparación como la tiene los discípulos. Llamar a Dios Padre equivale a considerar al prójimo como hermano. Por tanto, filiación y fraternidad son los dos consecutivos internos en la realidad del reino de Dios implantado por Jesús de Nazaret y que nosotros construimos. Muy importante. Pues bien, muchas gracias por acompañarnos. Hemos terminado el programa de hoy de Corazón en Llamas, donde estamos guiados por el amor y flechados por la verdad, donde hemos hablado
del reinado de Dios, el cumplimiento del reinado de Dios, lo que viene a instaurar Jesús de Nazaret y por supuesto el mundo de Jesús de Nazaret. Hemos por supuesto querido entablar algunas dudas que se nos han presentado y esperemos que por supuesto hayamos también inspirado a todos ustedes a profundizar en la fe, guiados por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio santo de la Santa Madre Iglesia. Está acompañado Jorge Luis, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios siga bendiciendo sus hogares y no se despeguen de Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Permiso. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas, exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.